A veces es difícil encontrar buenas respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Dios y la Biblia. En esta ocasión yo intentaré hacerlo. He procurado investigar los temas y las preguntas que hemos formulado tanto cristianos como no cristianos. He estudiado eruditos, apologistas y teólogos del pasado, y sería bueno poder decir que he encontrado todas las respuestas, pero la verdad es que no es así. El tema de Dios y su divina palabra es tan inmenso y profundo que tenemos que confesar que hay muchas más preguntas que respuestas. Y mientras más estudiamos y aprendemos sobre Dios y la Biblia, más nos damos cuenta de lo poco que realmente sabemos. Debemos saber que es prácticamente imposible saber todo sobre un tema en particular, y ciertamente es imposible cuando ese tema es un Dios infinito. Pero aún así, eso no significa que quedamos desprovistos de buenas razones para sustentar lo que creemos. En este podcast llegaremos a un punto en el que te des cuenta de que tienes suficiente información y evidencia para llegar a una conclusión, incluso si quedan preguntas sin respuesta. Pero sin duda, contamos con respuestas satisfactorias, y aquí las encontraremos. Conoceremos las evidencias reales para sustentar nuestra fe en Dios. Veremos el cristianismo como una fe razonable, porque tiene las respuestas más cercanas a la realidad de las 5 preguntas fundamentales de la vida. Estas son origen, identidad, significado, moralidad y destino. Dicho de otra manera, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo debería vivir? ¿Y a dónde voy? El cristianismo tiene las verdaderas y mejores respuestas más allá de una duda razonable, comparado con cualquier otra religión o incluso el ateísmo. Este tipo de certeza, que digamos que es más del 95% de seguridad, es lo mejor que los seres humanos falibles y finitos podemos alcanzar. Aún así, hay respuestas que para algunas personas pueden ser insatisfactorias. Incluso pueden parecer respuestas tontas para quienes no creen. El apóstol Pablo sabía esto también, que dijo que el mensaje de la cruz es una locura para quienes no creen. Aunque hablaremos desde la razón, la filosofía, la ciencia y evidencia, no te puedo negar que muchas de las preguntas que estaré respondiendo son preguntas de carácter espiritual y requieren respuestas espirituales. Por lo que si no estás dispuesto a aceptar ese tipo de respuestas, probablemente vas a tener una desilusión. Sin embargo, si estás en una búsqueda honesta de la verdad, la intención precede al contenido o a la disponibilidad de éste. Entonces, el primer paso es amar la verdad, tener el anhelo de buscarla y estar dispuestos a acatar sus requerimientos. En el episodio anterior concluimos que la verdad existe, y si existe, entonces nos debemos a nosotros mismos y a los demás encontrarla para luego actuar en consecuencia, porque la verdad tiene repercusiones eternas para nuestras vidas. Por esto, a no ser que defendamos, busquemos y conectemos la lógica de Dios, es decir, la evidencia que Él ha provisto para confirmar su existencia, a nuestra mente y corazón, cada fundamento de la fe cristiana será considerado ilógico o erróneo. Eso provocaría que estas bases fueran juzgadas indignas de una defensa racional. Ahora bien, debemos estar conscientes que estamos lidiando con algunas preguntas muy difíciles que han sido planteadas por siglos y algunas de esas respuestas, aunque son satisfactorias hasta cierto punto, quedan incompletas. A veces tenemos que aceptar con humildad que hay temas y situaciones que Dios conoce, pero quedan parcial o totalmente como misterio para nosotros los seres humanos con capacidad limitada al tratar de entender al Creador del universo y la vida. Es por eso que digo que el conocimiento sobre Dios es una mina de oro que jamás terminaremos de explotar. Pero esto no significa que el cristianismo sea un asunto de fe ciega. Sócrates dijo una vez que no vale la pena vivir la vida que no es examinada. Y creo que no vale la pena creer en una fe que no ha sido examinada. El asunto es, ¿cómo llega una persona a considerar esta lógica como una razón válida para creer en Dios? Un Dios sobre el que se construyen todos los fundamentos de la fe cristiana, por medio de los cuales se ha de juzgar la vida y examinar nuestras creencias personales, nuestra cultura y el mensaje singular de Cristo. El propósito y el diseño de este podcast tiene una intención: guiarte en esta travesía. Dios es el guardián de la razón. El filósofo Norman Geisler lo dice de la siguiente manera: nuestras mentes pueden adoptar la verdad y razonar sobre la realidad, porque fueron construidas por el arquitecto de la verdad, la realidad y la razón misma. Y nos invita a verificar la consistencia de la Biblia con la realidad y a comprobar la coherencia de sus aseveraciones. Así que este podcast abarca las maneras múltiples en que Dios ha provisto evidencia de que en realidad existe. Además, examinaremos cómo esta lógica le da sentido a la vida, le otorga credibilidad al mensaje cristiano, revela la fragilidad de las afirmaciones de Cristo y valida la enseñanza bíblica. Someteremos al cristianismo, así como otras cosmovisiones, a las 3 pruebas de veracidad, las cuales son consistencia lógica, suficiencia empírica y relevancia práctica. Mi misión es que aprendamos a razonar la evidencia y la sigamos hasta donde nos lleve para encontrar la verdad, y así cumplir con el más grande mandamiento, que es amar a Dios con toda nuestra mente, y que tiene como resultado el fortalecimiento de la fe. Al mirar la evidencia en los siguientes capítulos, tendremos respuestas que son ciertas más allá de toda duda razonable.
Aunque algunas preguntas no son discutibles, veremos que hay suficiente evidencia con respecto al cristianismo para llegar a una conclusión razonablemente verdadera. Aún así quisiera aclararte de nuevo que a pesar de que usemos la ciencia, la filosofía, la razón y la evidencia para entender gran parte de las respuestas, en muchas ocasiones estaré pidiéndote que mires la respuesta desde la perspectiva divina, porque así es como recibimos la verdadera sabiduría, y allí es donde se encuentra la verdad. Como cristianos, creemos que hay una respuesta real y absoluta. La clave para obtener respuestas reales a las preguntas difíciles de la vida está en nuestra búsqueda genuina de la verdad, y la verdad solo puede existir si tenemos un estándar objetivo para medirla. Ese criterio absoluto, objetivo e inalterable es Dios, quien también se ha revelado a través de Cristo. Entonces sabemos que esa respuesta real está en Cristo, y si verdaderamente queremos conocer la verdad, debemos ser conscientes de que rechazar a Cristo es lo mismo que vivir en una mentira. Jesús afirmó que todo el que está de parte de la verdad escucha su voz. Jesús no solo está declarando la existencia de la verdad, sino que también está afirmando ser su encarnación perfecta. Él era y sigue siendo la verdad misma. Las respuestas reales provienen del entendimiento y la sabiduría que vienen de Dios. Verificar lo que Jesús enseñó, describió e hizo provoca que creer en Él sea una realidad sostenible desde la razón y existencialmente satisfactoria. Desde la cosmología hasta la historia y la experiencia humana, el cristianismo tiene la capacidad explicativa que no exhibe ninguna otra cosmovisión. Nuestra fe y confianza en Cristo están fundamentadas en la razón y se sostienen en la práctica. Y estoy convencido de que solo en Jesucristo encontraremos las respuestas a las preguntas más profundas de nuestra mente y nuestro corazón. Como dice el proverbio, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces la respuesta a esta pregunta es no. No todas tus preguntas sobre Dios y la Biblia pueden ser respondidas. Como te mencioné, nuestra sabiduría comparada con la de Dios viene a ser nada, y cabe mencionar que hay cosas en las que Dios ha decidido guardar silencio y no nos corresponde buscar. Sin embargo, yo haré mi mayor esfuerzo para considerar cada pregunta de manera honesta y dar respuestas con bases razonables que sean tan claras y prácticas como sea posible, basadas en la evidencia que Dios nos ha dejado para poder buscarlo y encontrarlo. Podemos decir entonces que Jesús no vino a darnos todas las respuestas, sino que Jesús vino porque Él es la respuesta a las interrogantes más profundas de nuestro corazón. Solo en Él encontraremos la verdad. En conclusión, no podemos obtener todas las respuestas a nuestras preguntas por nuestra capacidad limitada. Sin embargo, tenemos razonamiento que se nos fue dado con la intención de buscar la evidencia suficiente que Dios nos ha dejado y no tener una fe ciega. Este podcast desafiará tu mente y conmoverá tu corazón. Sus preguntas y aplicaciones requerirán tiempo para ser procesadas, porque los asuntos relacionados al tema de la verdad son complejos, pero tienen repercusiones eternas. Y Dios desea que lo conozcamos y que vivamos nuestra fe a diario de manera significativa. Pero si no podemos responder todas nuestras preguntas, ¿quiere decir que se necesita mucha fe para creer en Dios? O tal vez te preguntes, ¿la fe es creer sin pruebas? Esa es la cuestión, y permíteme profundizar el tema en el siguiente episodio.